Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Giovanni Borges, pertenezco al grupo 41 y a continuación voy a dar una explicación de cómo se encuentran las cargas en los nodos de una cercha utilizada para una cubierta. En base a la fase 5, trabajo colaborativo final. El área a cubrir de la cercha corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 18 de fondo. Las cerchas cada una tendrá una separación entre sí de 3 metros y una pendiente de 30 grados. Entonces, tiene una longitud de cuerda inferior de 9 metros y una longitud de cuerda superior que se halla dividiendo la longitud de cuerda inferior, o sea 9 dividido sobre coseno de 30, que nos da 10.39 metros. Tenemos 18 y 23 más 1, que nos daría 7, que sería correspondiente al número de cerchas, y un área de influencia AC de 3 por 10.39, que es igual a 31.17 metros cuadrados, y una velocidad de viento referencia de 10 metros cuadrados correspondientes a la ciudad de Cúcuta. Para hallar cada elemento de la cercha, iniciamos desde el elemento AB hasta el FG, dividimos la cuerda superior 10.39 sobre 6, que corresponden a los elementos, nos daría 1.732. Y para hallar los elementos desde AL hasta HG, sabemos que la cercha tiene de ancho 9 metros y corresponde a 6 elementos, entonces dimos los 9 metros sobre esos 6 elementos y nos daría cada elemento de 1.5 metros, y así consecutivamente seguimos hallando cada uno de los elementos y luego realizamos una sumatoria total que nos da 35.234 metros. Dice que será construida con perfil de acero de estructura A36, ángulos de piernas iguales, o sea, ángulos enfrentados. Si revisamos el libro guía, la página 683, encontramos las propiedades de acero que nos interesa. Para este caso necesitaríamos el dato del peso y nos correspondía el tamaño y espesor 1.64 por 64 por 9.5, y el peso que necesitaríamos sería 8.70. Como es ángulos dobles, multiplicaríamos por 2 y nos daría 17.4 kilogramos sobre metros cuadrados. En el mismo libro podemos encontrar qué tipo de teja corresponde a la cercha que estamos revisando. En este caso estamos trabajando bajo la teja número 5, que tiene una longitud de 1.52 y 1.38 y un peso en kilos de 14.75 kilos. Para hallar las cargas vivas se calculan con el peso del área multiplicado por el área de influencia correspondiente, que es 31.177 metros cuadrados, por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundos cuadrados, dándonos 21.409.187 newton. Para las cargas muertas, lo que hacemos es multiplicar el peso, o sea, el peso propio de la cercha, la sumatoria de la longitud por la densidad lineal del perfil que se escogió, por la gravedad, que es 9.181 metros sobre segundos cuadrados. Eso nos daría 60.142323 newton. El peso de las correas, que sería la sumatoria de la longitud de todas las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad, 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Eso nos da 1471.5 newton. El peso de las tejas son el número de tejas del área de influencia por el peso de cada teja por la gravedad, 9.81 metros segundos cuadrados, nos daría 3970.5 newton. Entonces tenemos
Para la carga muertas hay que hacer sumatoria, entonces sumamos el peso propio de la cercha más el peso de las tejas más las cargas de viento, nos daría 133.26.8623 newton correspondiente a las cargas muertas. Ahora, para hallar o obtener la carga total, básicamente lo que se realiza es sumar las cargas vivas con las cargas muertas. O sea, 21.409.187 correspondiente a cargas vivas más 133.26.8523 de cargas muertas nos dan un total de 34.736.0393 newton. Y ya para finalizar, distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, tenemos la carga total que es 34.736.0393 newton dividido sobre los nodos menos 1, o sea, 7 dividido en 7 menos 1, y eso nos da una carga de 5.79 kilonewtons. Entonces, esas cargas se ponen en cada uno de los nodos centrales, o sea, en cada uno, en el nodo B, C, D, E, F corresponde 5.79 kilonewtons, y para los nodos laterales lo que hacemos es que esa carga que nos dio la dividimos entre 2 y nos da 2.895 kilonewtons, que eso sería entonces la carga correspondiente al nodo A y al nodo G, y así terminaríamos la explicación. Una vez tenga la estructura, se pasa a calcular las reacciones en los apoyos de dicha estructura para poder solucionar las fuerzas internas por el método de nodos. Como es una estructura simétrica, comenzamos a sumar todas las cargas y las dividimos entre 2, y esas serían las reacciones entre AY y GY. Entonces hacemos las sumatorias de las fuerzas de AX, la cual da igual a 0, la cual tiende hacia la derecha. Si hacemos sumatorias de la Y igual a 0, sabemos que AY más GY más la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Al sumar todas las fuerzas externas y pasar al otro lado de la ecuación, el resultado quedaría 34,74 kilonewtons. Luego tomamos el momento A en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia el lado positivo, de lo contrario son negativos. Al calcular, sacamos factor común de sus distancias. En este caso, que es 7.79, lo multiplicamos por las distancias, que es la primera, que es 1.5, después le sigue el 3, después 4.5, más 6, más 7.5, más el nodo G, que es 2,895, por la distancia 9, menos GY por 9 metros, eso es kilonewtons por metros. Despejamos la reacción de GY y nos da igual a 17,37 kilonewtons. De la ecuación de FY se tiene que H es igual a 34,74 kilonewtons menos GY, que GY ya la tenemos acá arriba, que nos da 17,37. Entonces hacemos la resta y nos da que AY es igual a 17,37 kilonewtons. Se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidas los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C, Y y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de las fuerzas. Esto es porque la estructura es simétrica, entonces tiene nodos gemelos. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha. Se tomará la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujan siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión.
en comprensión, y si resulta positivo significa que está en tensión. Se determinan las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionen por medio de método de eliminación de Gauss-Jordan para sistema de 2 por 2. En este caso arrancamos con el nodo A. Primero que todo se identifica qué tipo de fuerzas usa hacia arriba, que es AY, que es igual a 17,37 kilonewton, y hacia abajo, que es igual a 2,895 kilonewton, con los elementos de tensión AB y AL con un ángulo de 30 grados, como se puede ver en la imagen. Ahora calculamos las sumatorias en fuerzas en X. Como podemos ver la ecuación aquí, el elemento AL se suma con el elemento AB por el coseno de 30 grados y lo igualamos a 0. Entonces pasamos a la siguiente fase de la ecuación, que es en Y. Entonces cogemos el valor 17,37 que ya habíamos identificado anteriormente en AY, menos 2,895 más AB más AB por seno de 30 grados, que nos da igual a 0. Entonces aquí lo que hay que hacer es despejar AB para que nos dé el valor, el cual es menos 28,95 kilonewtons, que es la operación de la resta entre las dos fuerzas anteriores, y como es negativo, entonces es de comprensión. Ya teniendo ese valor, entonces vamos a calcular AL. También lo que hacemos es despejar AL y nos da, ya teniendo el valor menos 28,95 kilonewtons, nos da un valor de 25,07 kilonewtons positivo, es decir, en tensión. Luego de esto pasamos al nodo L. En el nodo L asumimos los tres elementos de tensión, ya que son positivos, pero sin importar que esté el valor con anterioridad en negativo. Entonces tenemos el elemento AL, el elemento LB y el elemento LK. Entonces vamos a hacer los cálculos. En X nos daría de la siguiente forma: LK menos AL igual a 0. Como ya tenemos AL, entonces reemplazamos con los valores, sería LK menos 25,07, que ya lo teníamos despejado, igual a 0. Entonces ya pasando el valor negativo después del igual nos da positivo, es decir que LK nos queda en tensión y automáticamente LB nos queda igual a 0. Ahora calculamos el nodo B. En el nodo B hay una fuerza de 5,79 kilonewtons. En el nodo K podemos ver cuatro elementos: LK, LB, LK, BK, KC y KJ. Como se pueden ver claramente, hay dos elementos que están positivos y dos negativos. En este caso nos quedaría la sumatoria en X de la siguiente manera: KJ, que es positivo, que es tensión, menos LK menos BK coseno de 30 grados igual a 0. Bueno, entonces, como ya conocemos BK, que es menos 5,79, y LK, entonces reemplazamos, y KJ, que es la que no tenemos clara, nos da igual a 20,056 kilonewtons positivo, es decir, en tensión. Ahora en la sumatoria en Y sería KC más BK seno de 30 grados, que es igual a 0. En esta parte necesitamos identificar cuál es el valor de KC. Entonces pasamos el BK después del igual, seno de 30 grados, reemplazamos valores y nos da un valor de 2,895 kilonewtons en tensión, es decir, positivo. Hacia abajo tiene tres elementos, el cual es AB, BC y BK, con ángulos de 30 grados. Calculamos en X.
BC coseno de 30 grados más BK coseno de 30 grados menos AB coseno de 30 grados. Eso lo igualamos a 0. Luego el siguiente paso es sacar el factor común. Nos quedaría BC más BK. Como ya tenemos el valor de AB, que lo calculamos con anterioridad y nos dio negativo, pasa al otro lado como positivo, pero como tiene un menos, entonces nos vuelve a quedar negativo, es decir, igual a menos 28,95. Bueno, luego de ahí pasamos a calcular las y. BC seno de 30 menos BK seno de 30 menos 5,79 menos AB seno de 30 grados, igualando a 0. Sacamos factor común, nos quedaría BC menos BK igual a menos 17,37. Este resultado nos queda así porque se hizo una resta entre el menos 5,79 menos AB, que ya teníamos el valor. El resultado pasa después del igual y nos queda negativo. Nos queda menos 17,37. Entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y nos queda el resultado que BC es igual a menos 23,16 kilonewtons por compresión, ya que es negativo, y BK menos 5,79 kilonewtons por compresión, porque también es negativo. Se viene haciendo lo que se hizo en los anteriores nodos. En el nodo C nos quedaría entonces la sumatoria de X sería CD coseno de 30 más CJ coseno de 49,127 grados menos BC coseno de 30 igualada a 0. Aquí obtenemos una ecuación con dos incógnitas, que es CD coseno de 30 más CJ coseno de 49,127. Esto nos da igual a menos 20,0,55. De la misma manera hacemos sumatoria en Y, que es C de seno de 30 grados menos CJ seno de 49 menos 5,79 menos KC menos BC, que ya los tenemos calculados arriba, seno de 30 grados igual a 0. Esto nos arrojaría más o menos una ecuación de la siguiente manera: CD seno de 30 menos CJ seno de 49,127 grados nos da igual a menos 2,895. Esas dos ecuaciones con dos incógnitas se meten en cualquier sistema y nos arroja las siguientes fuerzas: CD igual a menos 17,37 kilonewtons en comprensión, ya que es negativo, y CJ igual a menos 7,659 kilonewtons en comprensión, porque es negativo. Al aplicar los elementos se igualan a 0. De ahí se obtiene que es DE igual a CD. Y como ya se tiene que CD es menos 17,37, entonces DE sería igual a menos 17,37. Ahora en Y sería menos CD seno de 30 grados, que ya está también el valor, menos DE seno de 30 grados, ya DE también lo tenemos, menos 5,79 menos DJ. Es decir que ya DJ nos queda solo, y automáticamente haciendo el cálculo nos da 11,58 kilonewtons en tensión, ya que está positivo, y de en comprensión, ya que está negativo, en menos 17,37. Por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son: los nodos gemelos serían AB y FG. En este caso nos da una fuerza de menos 28,95, como es negativo nos da por comprensión. El siguiente es AL y HG, que nos da positivo 25,07, que nos da por tensión. LB y HF nos da 0, son elementos de amarre. LK y HI 25,07, que también son gemelos, dan por tensión, ya que es positivo. Y de esa manera se puede analizar los demás elementos gemelos, donde encontramos valores negativos por comprensión y valores positivos por tensión. Método por secciones. En este caso, la figura que se ve aquí es como una especie de corte en la parte izquierda, donde podemos ver el nodo A, B, el nodo L, con los elementos BC, BK, LK. Esto quiere decir
que debemos aplicar la sumatoria de, de momentos alrededor del punto B. Podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento K. En este caso cogemos la primera distancia, que es 1.5 metros, multiplicado por la fuerza que se genera hacia abajo, que es de 2,895 kilonewtons, más 0,66 metros por LK. El 0,866 es la distancia entre B y L. Entonces necesitamos saber cuál es el valor de LK. Se despejan los valores y nos da igual a 1.5, que es la primera distancia, multiplicado por la resta entre 17,37, que es AY, menos 2,895, que es la fuerza que se genera hacia abajo, dividido por la distancia entre BL, que es 0,866. Esto nos da un resultado de LK de 25,07 kilonewtons, lo cual nos da por tensión, ya que es positivo. En esta parte del trabajo final se van a calcular todos los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y se van a clasificar como de tracción o de compresión, los cuales se van a incluir en una tabla resumen. En esta diapositiva vemos la cercha con cada uno de sus valores, en donde también hay una tabla donde se relacionan los nodos gemelos, la fuerza calculada en kilonewtons y su clasificación en compresión o tensión. En esta diapositiva se demuestra cómo se calcula el momento de inercia de área menor de un perfil de acero estructural, el cual es un ángulo de piernas iguales. Para hallar este valor usamos la tabla que se observa en la diapositiva, que muestra las propiedades de perfiles laminados de acero, en donde de acuerdo al tamaño y espesor en milímetros nos corresponde 9.5, y miramos que en el eje X el momento de inercia es igual a 0.405. Como es un perfil de piernas iguales, el área de sección va a sumarse por la misma cantidad para obtener un valor de 0.00224 metros cuadrados. En esta diapositiva observamos la tabla que relaciona las propiedades típicas del material, en este caso el acero estructural, en donde en la columna de la excedencia o mejor resistencia a la fluencia encontramos la tensión de 250 milipascales. Este valor lo vamos a necesitar en la siguiente diapositiva para el cálculo de los factores de seguridad. En esta diapositiva se observa cómo se calcula el esfuerzo admisible y el factor de seguridad. El esfuerzo admisible se calcula dividiendo la fuerza entre el área del perfil, el cual ya se calculó previamente, y el factor de seguridad es la relación entre la resistencia a la fluencia y el esfuerzo admisible. Aquí, según los datos, se clasifican también como de tensión, compresión o elemento de amarre. En esta diapositiva vamos a calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura. Los elementos en tracción van a verificarse bajo esfuerzo y los elementos en compresión se van a verificar bajo la carga crítica como columnas de Euler. Y si alguna de las barras del factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento. Como vemos aquí,
usamos las siguientes fórmulas para hallar la carga crítica y los factores de seguridad. Los demás datos ya los teníamos previamente calculados y vemos que todos los factores de seguridad obtenidos son superiores al valor de 3, por lo cual no hay que redimensionar el elemento. Finalmente, damos como concluido el, el trabajo final, dando cumplimiento a todo lo exigido por la guía de actividades. Muchas gracias.